Top Secret, Andrew Álvarez. Hablamos de La chica del Vaticano, un documental de Netflix que a mí, wow, me dejó con la boca abierta. Todavía es la hora que no puedo dejar de pensar en este caso tan terrible, ¿no? Que ocurriera también en el mismo Vaticano. Yo desconocía completamente de este caso. Traje a Andrew Álvarez para hablar un poquito sobre él, así que hablamos en segundos acá en Top Secret. No sé, antes de decirte que te suscribas a este canal de YouTube que se llama Molusco TV y que gracias a la gente de Straight Knot por estar con nosotros aquí. Straight Knot es un tornillo que realmente te relaja. Es una cosa fascinante. Tú te envuelves haciendo esta cosa. Yo sé que a veces se mete por aquí por el micrófono coro, pero miren esto. Tú haces así, te relajas y tú en una... Tú sabes que yo era lo que decía, mano, en verdad este tornillo brega. Y de repente cuando Nelson me lo dio, que empecé a hacer esta vaina, tú no puedes parar de hacerlo y realmente te relaja. Para la gente que padece de ansiedad, te entretienes un rato. Tú sabes que a veces tú tienes una ansiedad que quieres como que romper todo. Tú haces esto, Así que busca el tuyo en straightnot.com, straightnot.com, straightnot.com. Por aquí está el cintillo que se queda con toda la pantalla, straightnot.com. Andrew, ¿cómo tú estás, caballo? Muy bien, Molusco. Oye, feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, vamos a pasarla bien. No tenemos pasteles porque no hay plátano, pero hacemos lo que se pueda. Conseguí en PR, tú sabes que en PR aquí, bueno, no son locales. No son locales. No hay que hacer carajo, pero pues. Estoy viendo a ver si tengo algún amigo que tenga alguna finca que le quedó a alguno. A ver qué hay. Pero que no saben que nos ven fuera de la isla. En Puerto Rico hace unos meses ocurrió un huracán que nos dejó pelados, sin plátano, sin fruta y nada. Entonces con la inflación paga un plátano como a $3. Muchacho, no, pasado, está pasado. Está pasado. Andrew, vamos a hablar de esta serie documental que vi. Tú sabes que últimamente estoy como que viendo muchas series documentales. Qué bien. Tú sabes que yo me considero un tipo de inteligencia bien medium well, término medio. Ok. Tengo inteligencia ahí. Lo que no sé, me he puesto, después de viejo, me he puesto a ver documentales para nutrirme de información. Y por ejemplo, de este caso, yo nunca había escuchado. Y digo, me molesto conmigo mismo porque esto es un caso, pero esto es un escándalo. Claro. La chica se llama Manuela Orlandi, la chica del Vaticano. Habla de esta joven que desaparece, ¿no? Claro. Muy niña, adolescente del Vaticano. Y explica la serie por las razones que entienden que ella pues desaparece, ¿no? Cómo el Vaticano de una manera u otra pues se había metido con diferentes personas de otros países a lavar dinero y a cabildear para llevar el catolicismo a otro nivel en otros países. ¿Sabes del caso que te estoy hablando? Sí, es un caso de la que a los 80, de hecho yo estaba en la universidad cuando eso. Recientemente me gradué a la universidad. Eso fue para allá en 1983 y esta niña, Manuela Orlandi, una niña de 15 años, adolescente, su papá trabajaba en el Vaticano y no solamente desapareció ella, desapareció otra niña también. Sale en el documental. Y esta otra niña, no he visto el documental, no tengo el Netflix. No, pero te voy diciendo que lo claro, que sale en el documental, porque también sale al final en el documental que también desaparece una y que asocian de la misma edad. De la misma edad y asocian la desaparición de esta joven con la de Orlandi. La otra. Y que son por causas similares, ¿no? Sí, en mismo tiempo. Estamos hablando de tiempo y espacio, obviamente, parecido, ¿no? En la misma región, en el Vaticano, las dos. Son, por ejemplo, esta niña, Emanuela, era ciudadana del Vaticano. Hay que recordar que el Vaticano es un estado aparte del estado italiano, ¿no? Dentro de Roma tienes el Vaticano. Allá tienes más o menos como 800 personas que trabajan todos los días en aquel lugar. No todos son religiosos, no todos son obispos, sacerdotes, tú me entiendes, ni cardenales, sino que tienes gente que obviamente son clerics que trabajan allí también en diferentes posiciones. Y el papá de esta niña trabajaba allí. Es un caso que estuvo investigando el Interpol. Sucedió para allá en 1983 y se dejó de investigar para 1997. Se cerró el caso en el año 97. Han surgido un sinnúmero de teorías de conspiración. Algunas incluyen obviamente a grupos terroristas, otros incluyen a la mafia italiana, otros incluyen inclusive a grupos satánicos dentro de la misma iglesia, otros incluyen obviamente un secuestro para prostituir a la niña, trata humana, etc. O sea, muchas posibilidades, ¿verdad? La realidad es que nadie sabe. Otros creen que la secuestraron y la mataron rápido,
que probablemente tal vez la tiraron en algún lugar y la enterraron y se acabó. Así que no se sabe exactamente el final de la muchachita. En el documental es bien interesante porque hablan con una mujer que estuvo cuidando a la niña Ajá. y habla de que de cierta manera la habían drogado. Ujú, Y sí, que la utilizaron para llevar un mensaje. ujú. Era un mensaje. O sea, pero, pero todavía es la hora que ellos no saben. O sea, la niña no ha aparecido. No, no apareció. E incluso ellos supuestamente entendían que la habían enterrado dentro del mismo Vaticano, en una zona. Bueno, Desenterraron la caja, o ajá. sea, pero nunca Lo encontraron. que pasa es que salieron sin número, diría yo, de señales. Habían habido llamadas, muchas llamadas, porque la policía en aquel entonces, haciendo memoria, había dado el número de la familia. Si encuentran, llaman a tal Lo número. pusieron en la prensa. Exacto. Sí, empezó a llamar cuanto loco, charlatán, chiflado o gente quería manipular sobre el caso, ¿no? Y aparentemente había un personaje que ellos llamaban el americano. Correcto. Y ese individuo llamó varias veces, de hecho por un periodo de tiempo largo, estuvo llamando, dando información, pero esta información tal vez fue realmente desinformación. Algunos sospechan que estuvo relacionado con el secuestro, pero lo que daba eran datos falsos para desviar la investigación, que fue finalmente lo que ocurrió, nadie lo encontró. Aquí hay muchas cosas correlacionadas con esto. Por ejemplo, se menciona el Papa, eh, Juan Pablo II, que era el Papa en aquel momento. Se menciona el atentado contra el Papa que llevó a cabo el turco Ali Aga. Ali Aga se relacionaba por los servicios de inteligencia con un grupo terrorista turco llamado los Lobos Grises. Y este grupo, pues, alegadamente se responsabilizó por el secuestro de la niña en un principio del caso, ¿no? Luego se dieron cuenta que no llegaban a ningún lugar con las pistas que supuestamente y alegadamente surgían con todo esto. Esto llevó incluso a la inteligencia italiana a trabajar en el asunto, no solo la policía, la inteligencia italiana e incluso la inteligencia del Vaticano. El Vaticano, para que ustedes sepan, tiene un cuerpo de inteligencia también y tiene un cuerpo de espionaje. O sea, el Vaticano no es hacer la misa, quemar el incienso en la misa y a comulgar. No, mi amigo, usted está bien equivocado. O sea, el Estado del Vaticano tiene un servicio de inteligencia, ¿ok? Tiene servicios, obviamente, de seguridad, ¿ok? Tiene su propia policía. Tiene de todo. De hecho, tiene divisiones de investigación científica, ¿ok? De astronomía. De lo que tú puedas imaginar, ellos tienen dinero para eso. Para eso tienen dinero. ¿Cuál es el propósito? Ellos lo saben. Incluso lo que hablamos sobre esto, entre las muchas teorías que se mencionan aquí, que era obviamente el secuestro de la niña para que liberaran alegadamente al que trató de matar al Papa allá en 1981, Correcto. que lo vienen a secuestrar en el 83 a esta nena, se decía que era que querían que la liberara, que si liberaban a este individuo, a Liaga, pues iban a liberar a la niña, cosa que no sucedió. Se le pidió al Papa, de hecho, estos mismos grupos que dijera que este tipo era un ser humano, que tenía tanto derecho como la niña secuestrada y todo ese tipo de cosas. El Papa supuestamente pues dijo algo. Luego dice la policía, especialmente la Interpol, que también estuvo en todo esto, que esto fue realmente un chantaje al Vaticano, que ellos sacan de la ecuación al Vaticano como origen del secuestro, porque al final de cuentas todo lo que se veía tras bastidores era un chantaje al Vaticano. Otra investigación que se hizo también criminal sobre este secuestro, pues llevaba entonces al Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano es un banco de escándalos, es un banco que obviamente quebró, que era del Vaticano, era un banco que estaba relacionado con las diferentes mafias italianas y que obviamente tenía que ver desde tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de blancas, tráfico humano, etcétera, etcétera, etcétera. Se estaba involucrado en todo tipo de movimiento mafioso. Mataron incluso Sí. al jefe de ese banco. Sale Sí, en el documental que supuestamente fue un suicidio. dice que lo suicidaron. Exacto. Eso fue, lo suicidaron realmente. E incluso esto le costó la vida también al Papa anterior, a Juan Pablo I. Antes de llegar Juan Pablo II, Juan Pablo I, que lo que estuvo fue un mes básicamente a cargo del Vaticano, pues lo eliminaron del medio porque fue el primero que empezó a hacer investigaciones sobre lo que estaba pasando con ese banco y qué es lo que se estaba moviendo con la mafia. Wow. E incluso incluyen dentro de todo este revolú a los masones italianos también. O sea que aquí hay un trasfondo de confusión tan grande que es bien difícil saber realmente qué papel jugaba esta nena, que era meramente la hija de un empleado del Vaticano.
No era la sobrina del Papa. Era llevar un mensaje, según el documento. Pues, ¿y cuál fue el mensaje? Bueno, hubo un sinnúmero de mensajes. El mensaje nunca se supo realmente, porque de hecho, Aliaga, después en el 2010, el que atentó contra el Papa, lo dejaron libre y volvió a Turquía y se fue para allá, hasta el día de hoy. Y no se sabía más nada de él. De hecho, lo han entrevistado a él y él dijo, pero el tipo anda en un trip de estos mentales, está medio loco. Sí, o sea, no sé, se nota claramente que no está bien. Está bien mal de la cabeza y lo manipularon obviamente para la operación contra el Papa en el 81 y que de hecho lo que dio a investigar la CIA, que también estuvo en este revolú, pero del Papa, no de la nena, era que este individuo lo habían usado los llamados lobos grises, pero que eran un operativo de los servicios húngaros de inteligencia impulsados por la KGB soviética. Que de hecho, aquí hay una trama esotérica también, porque incluso el Papa Juan Pablo II, luego de su atentado, se reúne con la última de las videntes que había de la Virgen, allá en la Virgen de Fátima. Okay. La última de las que quedó, y alegadamente el secreto de la Virgen Fátima que le había dejado al Papa era que lo iban a tratar de matar, y qué sé yo qué más, y según dice toda la tramoya que hay con esto, y que para que la gente sepa, el Papa Juan Pablo II se unió a la CIA y a otros servicios de inteligencia, cuando Dios unió los servicios de inteligencia del Vaticano, para infiltrarse aún más dentro de la Unión Soviética, y obviamente desestabilizar la Unión Soviética en sus últimos tiempos hasta que colapsó. O sea, que el mismo Vaticano estuvo en la operación de desestabilizar la Unión Soviética. O sea, que aquí de nuevo te digo, es un mundo de intrigas, de secretos, de misterios que están detrás de todo esto. Y que empieza a destaparse con la muerte, con el secuestro de esta niña, con su desaparición. Si está muerta el día de hoy, tal vez, obviamente debe estar muerta. De hecho, sugiere una historia que la niña se había fugado de la casa porque la nena tocaba flauta y se dedicaba a otras cosas, acá haciendo memoria. Armando ese caso, que yo te digo, lo vimos por primera vez cuando yo me gradué de la universidad. Cuando yo terminé la universidad, unos años, mis primeros años que seguí estudiando, pues que surgió ese secuestro y se hizo internacional, yo me acuerdo. Tú sabes que dentro del documental de la chica del Vaticano, hablan de un mensaje que dio una vez el Papa Juan Pablo II, donde la familia analiza ese mensaje y dice, él en el mensaje está dando por hecho de que alguien se la llevó cuando no había ni nada de información. O sea que la familia entiende que el Vaticano siempre ha sabido la verdad detrás de esta chica y que nunca han querido decirle, incluso cuando obviamente ya el Papa Juan Pablo II muere, que viene el próximo Papa, que es el Papa Benedicto, se encuentra una vez con uno de los hermanos de la chica dentro del documental y él le dice, tu hija ya está con el Señor. O sea, reconfirmando su teoría, porque a todas estas todo es una teoría. Sí, son porque no tienen la verdad absoluta. Son cuestiones indirectas. Pero la familia dice, espérate, el Papa Juan Pablo II dio este mensaje dando a entender que alguien la tenía como raptada, porque se notaba claramente que tenía información que no nos habían compartido. Y luego, años después, el Papa Benedicto nos dice, ya la nena está con el Señor. O sea, él tiene información, o sea, y no las quieren decir. Bueno, simple. Vamos a hablar a calzón quitado. O sea, la niña fue meramente un peón en esa jugada, ¿ok? En ese ajedrez que se jugó allí. La familia no tenía ninguna importancia. Obviamente hubo comunicaciones con el Vaticano, con los secuestradores. Debe haber habido algún tipo de negociaciones con el Vaticano. Por eso es que cuando te he dicho, cuando cierran el caso, dice que esto fue un caso de chantaje contra el Vaticano, no chantaje contra la familia de la niña. Claro. Así que lamentablemente la niña fue un chivo expiatorio. Porque vivía dentro del Vaticano. Claro, y iban a hacer presión porque era ciudadana del Vaticano, igual que la otra niña que secuestraron, ¿ves? Y de hecho hubo otras niñas que estuvieron a punto de ser secuestradas en esos días. Y de hecho hay testigos, hay diferentes testigos, alegadamente, ¿no? Unos identifican a uno de los choferes del Vaticano, como que fue el que la secuestró. Otros dicen que fue una mujer que estuvo involucrada también con otro individuo más, que si estaban vendiendo productos de belleza. Avon. Avon. Bueno, no quería decirlo aquí, pero tú dilo. No, pero ayer le dicen, en la serie le decía, bueno, yo era bien español, le decía Avon, pero es Avon. Avon llama. Avon. Y Avon llama era anuncio de Avon, sí. Sí. No, igual que Palmolive, que es Palmolive. Y Colgate, que es Colgate, y etcétera. Pero bueno, no por ahí no vamos. Sí, no. Y Sutton, que dicen allá en España, me decían, yo uso Sutton, era Sutton, desodorante. Okay. Y así, bueno,
ya tú sabes. Spiderman. Que le Todo eso está ahí, hermano. Todo esto está ahí. Mira, y de nuevo, esto es un ejemplo de cómo se puede mover la mafia. Y cuando digo la mafia, no solamente son las mafias criminales de Italia que estaban involucradas en esto, sino obviamente otros grupos fuera de Italia también. No sabemos si esta niña finalmente la explotaron sexualmente y la cogieron como hace la mafia de Armenia, que obviamente secuestra a jóvenes y se las lleva, las saca de Europa a diferentes lugares del mundo y las utiliza en otros sitios. O sea, es un misterio, un enigma. Y es un misterio, un enigma que nos lleva también a preguntarnos sobre otras desapariciones que han ocurrido. Porque esta fue en el año 83, muy lejos de acá, donde la mayor parte de la gente aquí, a no ser que se ponga a ver Netflix o busque un especial, un documental sobre el caso. Época que no había redes sociales, no había manera de podernos enterar, y es que simplemente no le importa este tipo de noticias. Se acabó. En el 83 yo tenía 3 años apenas. Imagínate tú. Chamán, nene, un bebo. Sí. Pues yo era joven, yo estaba ya en estudios posgraduados, pero obviamente fue una noticia que se publicó en todos los periódicos del mundo. Y yo me acuerdo que se decía que esa niña desapareció en el Vaticano, que se había aquello, aquel otro. Surgieron un sinnúmero de ideas. Pero se ha quedado ahí con el tiempo en esa nebulosa. De otra forma, acá, inclusive en Puerto Rico y en otras partes del mundo, hemos visto casos de secuestros similares o asesinatos en serie. Por ejemplo, mira, Jack el Destripador. Se sabía que era un individuo que probablemente era médico cirujano. Jack el Destripador existía. En Londres, claro. En Londres. En Londres. Y obviamente mató 5 prostitutas. Y llegó un día en que desapareció. Como apareció, desapareció de la misma manera que apareció un día. Y aparecieron las mujeres muertas. Y era un individuo que cogía a las mujeres y prácticamente le hacía una autopsia viva. Dios. Las abría y todo. Y surgieron un sinnúmero de teorías. Se dice que siempre la realeza británica supo quién era. De hecho, se acusa a uno de los miembros de la realeza británica. Y se sospecha, no es que se acusa, se sospecha. Y esto se quedó en nada. El tipo apareció y desapareció. Y atacaba a prostitutas únicamente. Ahí se cree que el Estado sí sabía, que Scotland Yard sabía, que todos sabían, pero que como era parte de la misma realeza, directa de los grandes, los príncipes, pues no se podía tocar. Así que como eso hay casos que se han encubierto a través de la historia, que los gobiernos o las instituciones los cubren para evitar el escándalo o evitar que obviamente colapse la credibilidad del sistema. Y eso es importante que lo sepamos. En Estados Unidos, en Puerto Rico, en tantísimos lugares del mundo hemos tenido desapariciones de niños. Inclusive, anualmente se registran, únicamente en los Estados Unidos, se registran, no sé en estos momentos, porque los números que te estoy diciendo son números de hace unos años atrás, se registraban 86,000 desapariciones anuales. De niños. De niños. Recuerda que niños allá, hasta los 18 años, tú eres un niño, hasta los 18 años. Wow. Muchos se van de la casa, la mayoría aparecía, la mayoría se había ido, la mayoría se había disgustado, etcétera. Y otros nunca aparecen. Hay miles y miles que nunca aparecen. ¿Para qué raptar niños? Sí, obviamente, pues sí, pero ¿por qué? O sea, en la gran mayoría, ¿por qué se utilizan niños? Mira, de nuevo, teorías es lo que hay. Vis a vis los hechos. Hay niños que obviamente los secuestran para usar sus órganos en ciertas regiones del mundo. Habría que ver dónde está la evidencia que nos diga en qué lugares del mundo específicamente y cuáles son los casos. Pero esa es una de las cosas que por ejemplo, se dice, y una de las cosas que inclusive se ha discutido en las Naciones Unidas sobre la protección para la niñez y qué hacer para evitar la trata humana. Ese es uno de los casos, venta de órganos. Otra de las situaciones obviamente es la esclavitud, llevarlos a trabajar. En África tú tienes niños trabajando en las siembras de cocoa. Entonces el chocolate fino que venden aquí, Godiva o el que tú quieras, los que lo sacan son niños esclavizados en África. Sí, yo he visto imágenes de eso. Pues terrible. Tienes otros que los llevan a trabajar a factorías. En Latinoamérica tú tienes niños que trabajan en factorías prácticamente esclavizados en Latinoamérica. Busca, ahí están. Ahí están todas las declaraciones que se han hecho sobre eso y los señalamientos. Por ejemplo, niños para prostituirlos. Oye, en el Deep Web, tú tienes obviamente lugares que se dedican precisamente a ubicar niños, ¿no? A vender niños o a transferirlos de un país a otro dentro de estos grupos ilegales o clandestinos que se dedican al tráfico humano, específicamente de niños, para usarlos como esclavos sexuales. O sea que hay muchas cosas. Claro, hay otro ángulo más oscuro todavía, más siniestro, que es el que dice que se usan niños, por ejemplo, para rituales. O sea, llámele usted ritual satánico, ritual, qué sé yo, malévolo, lo que sea, para llevar a los niños para sacrificios humanos. Y esto no se descarta porque sí, hay casos de sacrificios humanos de niños que han sido identificados, ¿no? y que se han dado, que se han registrado. Así que tú tienes un sinnúmero de cosas
por las cuales los niños pueden ser secuestrados. Los niños pueden ser secuestrados para llevarlos y hacerlos, por ejemplo, guerrilleros, que se hacía en Latinoamérica Que esto y en África. nosotros cuando de repente vemos películas o series que vemos niños guerrilleros, Es que es verdad. que lo ves en una película o una serie, es porque sí es de verdad. O sea, Claro. y a mí, honestamente, me afecta. El tema de los niños a mí toda la vida me ha afectado desde Ujú. muy joven. No es porque soy papá ahora, desde Claro. antes de tener hijos. Y obviamente después que tengo hijos más todavía. Eh, pero ver cómo utilizan a los niños es terrible. Bueno, también hemos hablado aquí de que la Ujú. sangre de los niños Ah, se la transfieren a la gente adulta Ah. para que lo que tiene la sangre. rejuvenece. Perdón, Rejuvenece. sí, los rejuvenece. Sí. O sea, hay personas que tienen 60, 70 años, utilizan sangre de niños Ujú. para rejuvenecerlo. Y la única manera de tú poder lograr eso es raptando a un niño. Claro, O sea, secuestrándolo. y suena sumamente cruel y crudo, pero esa es nuestra verdad como mierda de mundo. Ujú. Porque este mundo es una mierda, Andrew. Porque cuando tú analizas cada una de las cosas terribles que pasan aquí y que nosotros vivimos en nuestra burbuja. Ujú. Pues nosotros estamos en PR, aquí en Puerto Rico, esto es Claro. una burbuja. Es una burbuja, pero también pasan estas cosas, ¿verdad? En cierta medida desaparecen niños en nuestro país también. Y no se sabe dónde están. Bueno, aquí tenemos nuestros casos también, el caso de Rolandito. Rolandito. Los hermanos Colona. Claro, los Colonas. Rolandito en 1999, en la década de los Wow. 70. 99 ya, Rolandito. Sí, en 99 fue que se Wow. secuestraron a Rolandito. Tenemos el caso de los Colonas en la década de los 70. Por allá por el 75, 76, por allá abajo. Ese fue en Luquillo. Tenemos el de Tony Alemán, un niño que desapareció en el Yunque. Aquí en PR. Sí, ¿En qué nunca año fue apareció. Tony también fue en los años 70, a principios de los 70. ¿Qué es esa historia que fue? O sea, Bueno, en el Yunque, si tú buscas, vas a encontrar una serie de historias de niños que han desaparecido o aparecidos muertos allí. Hay niños que han ido a excursiones escolares. Hay un caso de una niña y apareció muerta allí en el río, en la quebrada. papá Dios. Y el caso de este niño fue que alegadamente fue en una excursión con su familia y desapareció en medio de la excursión. Hay teorías que dicen que fue que el papá que vivía en Estados Unidos lo secuestró y se lo llevó. Eso no se ha podido demostrar. Bueno, y hay quienes dicen que los extraterrestres en el Yunque se llevaron al niño, porque es otro ángulo de esta situación. Los hermanos Colonna no desaparecieron en el Yunque porque hay gente que dice esto y eso no es así. Los hermanos Colonna desaparecieron allí en Costa Azul, en Luquillo. Y siempre se sospechó de un vecino que había allí, que de hecho el tipo murió y nunca pudo dar testimonio. Nunca apareció Nunca. nada de los hermanos. Nada. El ¿Cómo padre tú? murió. Wow. O sea, el papá murió, nunca supo de ellos. No sé si la mamá todavía esté viva. No he escuchado nada, pero ella debe estar muy mayor. Debe ser un dolor increíble que se desaparezca tu hijo y tú vivir toda tu vida con esa agonía. Sí. Y algunos pensaban que era una vendetta desde Italia, porque el papá venía de Italia, que era una vendetta siciliana en contra de él, pero eso tampoco se pudo probar jamás. El caso de Rolandito sabemos que se sospechaba precisamente, creo que del padrastro, si mal no recuerdo, y este tipo ya murió también. O sea, que no tenemos datos realmente que pasó con esos niños que se fumaron. Básicamente se fumaron. Había una época en que decían que niños que secuestraban en Puerto Rico y en República Dominicana también los llevaban a países de Sudamérica y Centroamérica, que les amputaban los brazos y las manos y los ponían a pedir frente a la iglesia a los que entraban. Pero eso normalmente son como leyendas urbanas, porque no hay realmente evidencia. Tal vez hay algún caso de niño secuestrado que haya sido usado de esa manera, pero no es el caso donde digamos, mira, niño puertorriqueño fulano y tal se encontró en Colombia o se encontró, qué sé yo, allá en Costa Rica o en cualquier otro lugar, por decir un país. O sea, no quiere decir que sea en ese país, simplemente. Pero esas eran las muchas leyendas urbanas que se creaban también con la desaparición de niños. En el caso de Rolandito, no recuerdo, o sea, si alguna vez hubo algún sospechoso o algo. Sí, el padrastro. Se sospechó de él y de otra gente no sé exactamente porque el caso, como hemos dicho, con el tiempo le ha caído la arena del pasado, ahora se ha ido tapando y es un caso que se supone que estuviera abierto todavía, un caso que se supone que estuvieran buscando y la mayoría de esos casos después de unos años ya nadie investiga, se mete en un archivo, se deja ahí, se deja todo ahí y se olvida. Hay tanta gente desaparecida en Puerto Rico. Aquí hay niñas, muchachas, de todo. Jovencitas que han desaparecido en los últimos, 30 años y no sabemos nada de esas niñas. No hay ubicación, no hay nada. Y una vez se trató de hacer, de hecho se hizo hasta un reportaje noticioso sobre algunas de estas desapariciones, pero mira, se quedó en la nada. No llegan a ningún sitio. Llega un momento que la pista se va y desaparece. Y acá en Puerto Rico también hemos visto la rutina de las chamaquitas que a cada rato desaparecen y después aparecen a los 4 o 5 días.
que se fueron Sí, con pero a eso es janguear. otra dinámica. Estamos Sí, no, jangueando, me sí, fui de entonces, casa. pero dan la alerta ámbar, dan lo otro y lo otro, es una menor, y después aparecen los 5, hay unas que han aparecido semanas después, y ya tú sabes, andaban en el jangueo por ahí, no sé, pide que hay. Casos que se han dado también fuera de Puerto Rico de desapariciones. ¿Conoces alguno, Andrew? Bueno, hay muchos casos, específicamente hay lugares en el mundo donde la gente alegadamente desaparece, bosques en Estados Unidos, donde han desaparecido muchísimas personas. Las razones pues, podrían ser quién sabe cuáles. El caso está de Margaret Smith, que es un caso también rarísimo. La niña que desapareció precisamente jugando en el patio de la casa. Nunca podrá aparecer. El FBI buscó, inclusive hasta psíquicos trajeron para que ubicaran a la niña. Wow. Y de hecho hay casos también de psíquicos, por ejemplo allá en la Florida, que han podido detectar rastros de niños que han sido asesinados y muertos y han localizado hasta el lugar donde están enterrados. Que son casos excepcionales, interesantes, donde pues un sabueso psíquico, que es como le dicen a estos sensitivos, pues ha logrado ubicar ¿no? la fosa donde fue enterrado el niño. Aquí yo recuerdo, volviendo al caso de Rolandito, que se hicieron excavaciones en muchos lugares. Y en el caso de Rolandito aparecieron 3 o 4 disques psíquicos por ahí. 2 o 3 de esta gente, 2 o 3 mujeres, me acuerdo que decían que estaba en un lugar, que estaba en otro sitio, y realmente eran charlatanes, cogieron a la gente tonta, y la policía fue y excavó. Y donde excavaron lo que encontraron fue huesos de cabro, huesos de perro. O sea, nunca encontraron huesos humanos en los sitios que supuestamente y alegadamente estaban enterrados los cuerpos de Rolandito o de otros niños desaparecidos en la isla. Háblame del vuelo de Malasia. ¿Qué se ha sabido de eso? Bueno, ese vuelo se ha quedado en la indominia, ¿no? Perdido en el tiempo, en el espacio. Eso está bien loco. Pues se han encontrado pedazos de avión, obviamente. El por qué pasó lo que pasó sigue siendo nuevamente un enigma. Para que la gente que desconoce del tema, siempre entra gente nueva que no sabe lo del vuelo de Malasia. Bueno, esto fue un avión que obviamente a mitad de vuelo desapareció. Cayó en el Índico y por meses y meses se estuvo buscando. No se sabía, no había señales de nada, no había señales de alegadamente de secuestro ni nada por el 200 estilo. personas había ahí. Sí. Y Wow. así mismo murieron. De hecho, surgieron teorías que decían que lo habían llevado a una base secreta de la CIA, que allá los tenían. Había otras indicaciones que decían que era que iban una serie de científicos dentro y había que eliminarlos porque tenían unas patentes, y etcétera, etcétera. O sea, surgieron todo tipo de teorías de conspiración. Ahora, aparte de ese vuelo de Malasia, tienes otros vuelos más también desaparecidos que nunca se ha sabido por qué y para qué. Y ni se encuentran rastros del avión. Nada, especialmente los que caen en el mar. O sea, los que caen en el océano y en el mar desaparecen, ahí es muy difícil. Si no hay un radiofaro que esté activo todavía, ¿no? Para poder ubicar la caja negra, que es naranja, como te dije una vez, y ubicar el lugar. Este es un mundo donde suceden todo tipo de incidentes extraños, ¿no? En la mayoría de los casos, pues, se cierran diciendo, pues, poniendo cualquier justificación luego de una investigación, aunque esté incompleta. La cuestión es no dejar los lazos sin atar. Hay accidentes, si el accidente no conviene a una parte que pueda demandar o demandada, pues depende, se dice que entonces fue error humano del piloto el que lo estrelló, aunque no se aparezca prácticamente nada, aunque haya desaparecido el avión. En otros casos, pues meramente, pues dependiendo nuevamente quién paga los costos, obviamente de demandas o de seguros, pues muchas veces hacia ahí tiende a decidir cuál es la nota que se da sobre accidentes de aviones que no puedan ser recuperables. Porque hay aviones que se estrellan, tú con las piezas las armas y ahí se trabaja técnicamente. Son los no recuperables, ahí es donde viene el interrogante. ¿Hay desapariciones políticas? Bueno, sí, hay desapariciones políticas, hay arrestos políticos y ejecuciones políticas también. De esto ha habido muchísimos. Los regímenes, por ejemplo, cerrados o totalitarios, ahí hay continuamente desapariciones políticas. Ha pasado en Cuba, donde hay presos políticos, hay gente que desaparece misteriosamente, o aviones que se caen, como el Camilo Cienfuegos, que se estrelló un avión, le hacía mucha sombra a los Castro, o puede pasarte como pasó con Torrijos en Panamá, que también se cayó en otro misterioso avión, o antes de Torrijos, al que era presidente allá, creo que era, si no me acuerdo yo, en Ecuador, por allá, que también se cayó un mes antes o 2 meses antes, o como muchos otros que se han caído, como los hermanos de Bin Laden, de Osama Bin Laden y su papá. Si usted busca y busque, murieron en accidentes de aviación, saliendo de reuniones con los Bush. Wow. Se reunían con los Bush y allí mismo en Texas el avión se estrellaba y se mató. Ahí se mató el hermano mayor de Bin Laden. Y el papá también. O
sea, en 2 vuelos y 2 accidentes casualmente de aviación. Hay muchas cosas que se quedan en ese mundo oscuro de lo que usted se supone no deba saber. Andrew Álvarez, Top Secret, gracias por estar con nosotros. Siempre es fascinante hablar contigo de estos temas que realmente no... En este caso, hoy pues ninguno ha tenido un final feliz. Lamentablemente, las desapariciones son sumamente tristes. Devastadoras. O sea, yo no quisiera estar nunca en una posición como esa. No, yo tampoco. Un familiar querido que secuestren. Y cuidado también con los cuentos y pescaditos que te tiran a veces diciendo que te secuestraron un hijo y no es tu hijo. O te secuestraron a un hermano y realmente es un pescadito. Okay, un truco. Cuidado con eso. Definitivamente. Sigue a Andrew Álvarez a través de su canal de YouTube. Se le cae Andrew Álvarez Chardón. Andrew Álvarez Chardón. Y también en su fanpage en Facebook. Andrew Álvarez Chardón. Página oficial y también a todo lo que Andrew y todas las actividades de Andrew Álvarez, así que bien pendiente. Gracias a ti, Molusco, y a los amigos y amigas. Top Secret.